¿Qué tal? Buenas tardes. Prefiero lo pongo así. Maestro, buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes, güey. ¿Qué tal todos? ¿Entramos todos todavía? Sí, adelante, Edwin. Ya puedes empezar. Ok. Bueno, pues vamos a entrar al siguiente tema. Vamos a conocer la historia de la exploración arqueológica en el sur de Quintana Roo. ¿Sí? Ayer vimos vimos las características físicas que definen al sur de Quintana Roo, y hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de cómo se fue desarrollando toda esta secuencia que es bastante interesante. Eh, y bueno, los personajes que intervinieron pues en esta enorme y larguísima historia. ¿Sale? Bien, vamos a... Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Sí. Bien. Una cosa que tiene el sur de Quintana Roo es que durante mucho tiempo estuvo totalmente desconocida, estaba totalmente desconocida en el contexto de la cultura maya, ¿sí? Ustedes saben que el sur de Quintana Roo siempre fue un lugar muy difícil de colonizar, de abrir. Por un lado, existía una total falta de vías de comunicación, poblaciones que pudiera uno calificar de importantes, con la necesaria infraestructura. Por otro lado, los mayas, como ustedes saben, siempre se resistieron al control, se rebelaron en muchas ocasiones, y durante la primera mitad del siglo XX, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los indígenas mayas tuvieron el control absoluto de la selva de Quintana Roo, y fue muy difícil poder integrar la región del sur de Quintana Roo al proyecto de la nación mexicana, ¿no? El desarrollo de Quintana Roo, tanto en el norte como en el sur, comienza aproximadamente en la década de los 70, ¿sí? Bueno, ya sabemos que aquí en el norte, Cancún dejó de ser una ranchería más o menos en esa época y se empezó a transformar en una ciudad, pero al mismo tiempo también en el sur, la ciudad que se conocía como Payo Obispo, se transformó en Chetumal, y se empezó a modernizar tanto el norte como el sur, ¿no? Esta modernización obviamente fue muy dispareja, porque mientras en el norte el desarrollo tuvo como objetivo el turismo, ¿sí? En el sur tuvo como objetivo la colonización ejidal, ¿sí? El sur de Quintana Roo se desarrolló debido a la creación de muchos ejidos que bueno, existen hasta el día de hoy, y esto ocasionó la diferencia en el desarrollo del Estado. ¿Ok? Entonces, estas dificultades para poder hacer exploración y todo esto, ocasionó que los investigadores de la cultura maya se centraran en dos regiones principalmente, ¿sí? Una en el norte de Yucatán y la otra en la región de Usumacinta, el Petén guatemalteco, lo que conocemos como las tierras bajas mayas, ¿sí? Y la otra, lo que conocemos como las tierras altas del norte, ¿sí? Las tierras bajas del norte, perdón. Entonces, el sur de Quintana Roo, el sur de Campeche, durante mucho tiempo quedaron fuera del panorama arqueológico, ¿sí? Y como era una zona totalmente desconocida, pues estos investigadores no la tomaron en cuenta al momento de elaborar
su particular interpretación de la cultura maya en ese momento, ¿no? Esta que vemos aquí es el mapa del área maya y podemos ver, por un lado, las planicies del norte de Yucatán, las tierras altas del norte, las tierras bajas centrales, perdón, las tierras bajas del sur, que están aquí, ¿sí? Y la sección que hoy corresponde a la parte norte de las tierras bajas centrales, esto que está aquí, todo alrededor de la costa del sur de Quintana Roo, no se conocía para nada, ¿no? Entonces, como no se conocía esta región, los investigadores solían pensar que el área maya había estado separada espacial y temporalmente, ¿sí? Esto, por ejemplo, llevó a los primeros exploradores a pensar esto, que la cultura maya había cambiado tanto de desarrollo como de lugar, ¿no? Y uno de los grandes exploradores del área maya, Silvanus Morley, desarrolló la idea del viejo imperio y el nuevo imperio, ¿sí? Debido a esta falta de, pues, como de continuidad entre los distintos, de las distintas áreas de la península y del resto del área maya, ¿sí? Este que ven aquí es Silvanus Morley. Silvanus Morley, ¿cómo se llama? Es uno de los grandes exploradores de la cultura maya, por un lado, pero también fue uno de estos aventureros románticos, porque no solamente era explorador, también fue espía, ¿no? Él era espía de los norteamericanos y, y en ciertos momentos empleó su labor como investigador para espiar a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, él se hacía pasar como un explorador de los edificios, de las ruinas de América Central, y llevaba su equipo fotográfico y todo esto, y trataba de registrar actividades pro-alemanas o individuos que tuvieran filiación con el imperio alemán en ese momento y todo, ¿no? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, él fue uno de los mayores espías en Centroamérica, ¿no? Cuando termina la guerra, él continúa con su actividad de espionaje, pero esta vez como espía comercial, ¿no? Para las grandes empresas norteamericanas, la American Fruit Company, la Resource Extractor, por ejemplo, que tenían monopolios en Centroamérica. Entonces, le encargaban a él que espiara la competencia de posibles compañías rivales, ¿no? Entonces, él combinaba su trabajo de espía con el de arqueólogo, ¿no? Él es muy famoso por ser, pues, el primero de esta larga serie de exploradores que se centró en Chichén Itzá, ¿sí? Gran parte de la labor de Silvanus Morley fue en Chichén Itzá. A él se deben las primeras fotografías, el desmonte de muchos edificios, y el inicio de los trabajos en Chichén Itzá se debe a él, ¿sí? Gracias a este conocimiento general que tuvo del área maya, ¿sí? Él acuñó el famoso término del viejo imperio, que correspondería a las ciudades de las tierras bajas centrales, Palenque, Tikal, Huachactún y todas estas, durante el clásico, ¿sí? Ese sería el viejo imperio, y el nuevo imperio, las ciudades del norte, Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán y todas estas, que corresponde al clásico tardío, clásico terminal y posclásico temprano, ¿no? Pero este concepto se acuñó pues debido a esta falta de datos que todavía existían, y una pieza clave del rompecabezas pues era el sur de Quintana Roo,
que en ese momento pues simplemente no se podía explorar, ¿no? Ok, esta, 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 esta costumbre de ignorar el sur de Quintana Roo no, no fue tan dura, digamos. Sí hubo muchos investigadores este, eh, que desafiando toda lógica y desafiando las condiciones tan difíciles, se internaron en la selva, se enfrentaron a muchos peligros, a muchos problemas, y bueno, el resultado es lo que vamos a ver a continuación, ¿sale? Bien, vamos a empezar desde la época de la conquista, ¿sí? Este, ustedes saben que antes de la expedición de Hernán Cortés hubo dos expediciones, la de Hernández de Córdoba y la de Juan de Grijalva, ¿no? Entre estos personajes que vino eh, a estas expediciones de conquista, existía un capitán español llamado Francisco de Montejo, ¿sí? Francisco de Montejo fue el que eventualmente obtiene del rey de España el título de adelantado y el permiso para llevar a cabo la conquista de Yucatán. Obviamente Montejo pues no fue el primero, ¿sí? Antes que él ya había personajes de origen español en la península de Yucatán. Los más famosos son Gonzalo Guerrero, Jerónimo de Aguilar, ¿sí? Ellos son sobrevivientes de una expedición capitaneada por un capitán llamado Juan de Valdivia, que salió del Darién, lo que hoy es Panamá, se dirigía hacia la isla de Cuba por una tormenta. Ellos naufragan en unos arrecifes que algunos les llaman los alacranes, otros los llaman las víboras. El caso es que Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero llegan a la península de Yucatán, y mientras Jerónimo de Aguilar se mantiene fiel pues a su cultura española, Gonzalo Guerrero adopta totalmente la cultura de los mayas, ¿no? Gonzalo Guerrero había sido soldado la mayor parte de su vida, y él, la pieza clave, digamos, en buena parte de la resistencia que los mayas tuvieron o pudieron hacer en contra de los españoles, ¿sí? Gonzalo Guerrero les enseña a los mayas a formarse en falange, les enseña a no tener miedo a los caballos, les ayuda con su sistema de guerras de guerrillas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a los españoles les va a costar mucho trabajo, mucho más trabajo, enfrentar a estos mayas adiestrados por Guerrero, que lo que les costó enfrentar a los guerreros mexicas, ¿no? Entonces, una de las primeras, ¿cómo se llama? De las primeras acciones que Francisco de Montejo toma al iniciar la conquista de Yucatán es enviar a su lugarteniente, Alonso Dávila, a dirigirse hacia el área de Chetumal, al sur de Quintana Roo, ¿sí? Para castigar a Guerrero, ¿no? Y por otro lado, bueno, también para verificar la existencia de oro en la región, que había sido reportado por Hernández de Córdoba ya desde 1517, ¿no? Entonces, obviamente, Gonzalo Guerrero, como ustedes saben, se enfrenta a los españoles y muere en una batalla, en un lugar que se llama el río de Ulúa. Lo recibe un disparo de ballesta, la ballesta lo hiere y después lo rematan con un tiro de arcabuz, ¿no?
Desafortunadamente no tenemos ninguna imagen fidedigna de Gonzalo Guerrero como tal, pero todos los que hemos vivido en Quintana Roo sabemos que este monumento que vemos aquí está prácticamente en todas las ciudades de Quintana Roo y de Yucatán, ¿sí? Eh, Gonzalo Guerrero es un héroe peninsular, por así decirlo, tanto que pues en el himno de Quintana Roo tenemos su mención, ¿no? Eh, esta es una imagen más o menos hipotética de cómo se podría haber visto Gonzalo Guerrero ya en el momento de su conversión a la cultura maya, ¿no? En la crónica de Bernal Díaz del Castillo, hay un pasaje en el que supuestamente dice que Hernán Cortés lo invita a unirse a su expedición y que Jerónimo de Aguilar recorre todo el camino hasta Chetumal para invitarlo, ¿no? Y que Gonzalo Guerrero le dice que no puede unirse a ellos porque tiene horadada la nariz y las orejas, ¿no? Eh, este pasaje que aparece en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ha sido calificado como pues, de apócrifo hasta cierto punto, ¿no? Porque, pues, en el momento que Hernán Cortés estaba en Cozumel, Gonzalo Guerrero se encontraba en Chetumal y se habría necesitado mucho más tiempo para recorrer la distancia de Cozumel a Chetumal, sobre todo teniendo que pasar por las tierras de cacicazgos hostiles, ¿no? Entonces es probable que este episodio haya sido una invención del autor de la crónica para darle un poquito más de, digamos, sabor a la historia, ¿no? Este que está aquí es Francisco de Montejo, también conocido como el adelantado de Yucatán. Él es un capitán español que viene en las diversas expediciones de conquista. En la expedición de Cortés, él es uno de los que ayuda, digamos, a Hernán Cortés a sacudirse el control del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, y es uno de los artífices del nombramiento de Hernán Cortés como capitán general y justicia mayor. Y pues digamos que en agradecimiento a sus servicios, Hernán Cortés lo envía a España como custodio del Quinto Real, ¿sí? O sea, toda la ganancia que llevaban los españoles hasta ese momento, tenían que separar la quinta parte. Esa quinta parte correspondía al rey de España, se denominaba el Quinto Real. Él viaja a España como custodio del Quinto Real y también pues para continuar el pleito legal, ¿no? Para defender la causa de Cortés. Mientras está en España, Francisco de Montejo pide autorización al rey de España para la conquista de Yucatán. En ese momento los españoles consideraban que la península de Yucatán era un lugar rico de oro, y él pide el permiso, ¿no? El rey de España le otorga el nombramiento, le otorga el título de adelantado de Yucatán y el monopolio para realizar expediciones de conquista, ¿no? Francisco de Montejo va a intentar conquistar Yucatán en varias ocasiones, fracasa, y es su hijo, Francisco Montejo el Mozo, quien logra finalizar la conquista de Yucatán, ¿no? Entonces, aunque Francisco de Montejo y Gonzalo Guerrero nunca se enfrentaron directamente, pues sí son dos personajes muy, muy, muy ligados a la historia de la conquista del área maya, ¿sí? En este recorrido, en esta expedición hacia el sur, Alonso Dávila encuentra varias poblaciones importantes. Una de ellas es Bajalal y la otra es Chactemal,
que corresponden aproximadamente al área en la que hoy se encuentran Bacalar y Chetumal, ¿sí? La conquista, como ustedes saben, fue muy brutal, muy larga. Los españoles realizaron muchas masacres de comunidades mayas, y los mayas se vengaban también realizando masacres de españoles. Fue un proceso muy largo, muy brutal. Bacalar, por ejemplo, se mudó de lugar varias veces debido a los ataques de los mayas, que literalmente masacraron a toda la población. Finalmente, cuando los españoles logran construir el fuerte de San Felipe de Bacalar y establecer una comunidad relativamente fortificada, digamos, los mayas pues abandonan estas campañas en el sur y huyen hacia el interior y permanecen independientes del control colonial a partir de ese momento, ¿sí? Una cosa interesante es que en 1618 dos frailes franciscanos, Bartolomé de Fuensalida y Juan de Órbita, salieron del convento de Mérida y realizaron un viaje hasta la provincia del Petén, ¿sí? Que en ese momento estaba todavía bajo control de los Itzá, ¿sí? Ustedes saben que cuando bueno, de acuerdo con la crónica Matichú, que está en el Chilam Balán de Chumayel, cuando los Itzá abandonan la ciudad de Chichén, ellos migran por toda la península, se establecen en varios lugares y eventualmente llegan a lo que hoy conocemos como el lago Petén Itzá, donde fundan su ciudad, reconstruyen su estado y dominan toda la región. El estado Itzá es el último de los grandes estados mayas que es sometido por los españoles, ustedes saben, en 1697, pero ya desde la época de 1618 se hicieron intentos por convertir ideológicamente a los mayas de esta región. Una de estas expediciones fue la de Bartolomé de Fuensalida y Juan de Órbita, y durante su trayecto pasaron por la región de Bacalar, la región de Chetumal, en su camino hacia el Petén, y ellos reportan que el panorama era de total abandono, no encontraban ni un alma en esta región, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, ahorita no apareció el mapa, no sé por qué. Ustedes saben, es el fuerte de San Felipe de Bacalar, ¿sí? El fuerte de San Felipe de Bacalar está colocado sobre un afloramiento viendo hacia la laguna, y tuvo como propósito tuvo dos propósitos principales. Por un lado, mantener a raya a los mayas independientes, y por otro lado, disuadir a los ingleses de adentrarse a la selva para cortar principalmente maderas preciosas, ¿no? Entonces, el fuerte de San Felipe de Bacalar es en este lugar el punto más extremo hacia el sur de la defensa española. Ok, entonces, en 1696 y 97, el gobierno español, ya agotadas, digamos, todas sus opciones para convertir e integrar a la región del Petén, organizan una gran expedición militar liderada por el que en ese momento era el gobernador de Yucatán, Martín de Ursúa. Ellos salen desde el norte de Yucatán y viajan todo hacia la provincia del Petén, ponen sitio a la ciudad de Tayasal, y eventualmente la conquistan, ¿no? Con la conquista de Tayasal en 1697,
se da por terminada la campaña de conquista de los mayas, que había comenzado en 1527, ¿sí? Pero al darse cuenta que realmente la región no es productiva, no hay oro, lo único que hay son maderas, pero que la selva es totalmente inhóspita para los españoles, ellos abandonan esta región, ¿sí? Refieren a ella como la pimienta, esto debido al gran número de árboles que se conocen como pimentero, y la región permanece abandonada totalmente durante décadas, ¿sí? De los registros dice que pasaron por varias ciudades, probablemente una de ellas fue la ciudad de Lamanay, que se encontraba en la ruta, ¿sí? Esta que está aquí es la isla de Flores actualmente, y las crónicas nos dicen que era el asentamiento de la ciudad de Nojpetén o Tayasal, ¿sí? Una de las entradas de las crónicas de Fuensalida y Órbita dice que cuando ellos llegaron a la ciudad, les recordó mucho el estilo de las ciudades de Yucatán, ¿sí? Según lo que se ha investigado, la ciudad de Tayasal era como una versión en miniatura de la ciudad de Chichén Itzá, ¿no? Y estos frailes franciscanos también reportaron que los indígenas, de los habitantes de la ciudad, conservaban el cadáver de un caballo que les había dejado Hernán Cortés en su paso por esa región cuando hizo la expedición hacia Honduras, ¿sí? Ustedes saben que después de la conquista del centro de México, Hernán Cortés envía diferentes capitanes a conquistar otras regiones de Centroamérica, y uno de ellos, Cristóbal de Olid, se rebela contra Cortés. Cortés organiza esta expedición en la que se lleva, entre otros personajes, a Cuauhtémoc. Sabemos que pues ahorca a Cuauhtémoc en algún lugar de la Candelaria, en Campeche. Continúa con su expedición, pasa por Tayasal, donde les deja un caballo a los indígenas con la instrucción de cuidarlo, ¿no? Y los indígenas pues siguen la orden tan al pie de la letra que cuando el caballo murió lo conservan todavía, y es el caballo que estos frailes reportan en su expedición, ¿no? En 1697 los españoles, al mando de Martín de Ursúa, toman la ciudad después de un asedio, y con la caída de Tayasal se da por terminada la conquista de los mayas. Aquí está el mapa, ya decía yo. Si podemos ver esta flecha, la flecha curva que sale de Mérida, ¿sí? Esta flecha nos muestra la ruta que siguieron los dos frailes, Fuensalida y Órbita, ¿sí? Y podemos ver que pasan por la bahía de Chetumal, ¿sí? Recorren toda esta región hasta llegar al Petén, ¿sí? La otra flecha es la dirección que siguió la operación militar de 1697, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos la Capitanía General de Yucatán y la Capitanía General de Guatemala, ¿sí? Ustedes saben que tanto Yucatán como Guatemala, aunque dependían políticamente del virreinato de la Nueva España, en realidad no formaban parte como tal del virreinato de la Nueva España, eran entidades políticas separadas, ¿sí? Y estaban gobernadas por un capitán general, ¿sí? Entonces, en esta época, en 1697, el capitán general es Martín de Ursúa. Él ordena la expedición militar hacia el Petén y eventualmente conquistan la ciudad de Nojpetén o
también la conocemos como Tayasal. Tras la caída de Nogpetén, los españoles regresan hacia Mérida y toda esta región, la región que está marcada en rojo, se le conoce como la pimienta por estos árboles que producen una especie de pimienta silvestre, y esta región va a quedar libre por completo del control de los españoles y es ocupada por grupos mayas que se resisten a la colonización, ¿no? Esta situación no cambia ni siquiera cuando México se convierte en un país independiente. Esta región sigue, ahora sí que olvidada de Dios y de los hombres durante décadas, ¿sí? El, el único movimiento, digamos, de importancia en esta región ocurrió durante la Guerra de Castas, ¿sí? En este levantamiento armado de los mayas, pues hay varias etapas, ¿sí? La primera etapa es un levantamiento general de los mayas, en el que toman por sorpresa a los españoles y los empiezan a empujar hacia el norte de Yucatán, de tal manera que que los mayas están a punto de tomar la ciudad de Mérida, ¿sí? Pero bueno, en este caso, lo que salva a los meridanos es el hecho de que empezó a llover y los mayas regresaron a sus milpas, ¿no? Eso los salva. A partir de ahí, hay una etapa de enfrentamientos continuos entre los mayas, el gobierno yucateco y todo esto. Y en un par de años se entablan las primeras pláticas de paz, y los mayas se dividen en dos grupos, ¿sí? Uno que se les conoce como los pacíficos del sur, que aceptan la paz con los españoles, bueno, no los españoles, con los yucatecos, aceptan la paz y se establecen en un poblado que se conoce como Chichanjá, o bueno, se conocía como Chichanjá, ¿sí? Por otro lado, los que continuaron continuaron en rebeldía, se mueven hacia la parte oriental de la península, lo que es Quintana Roo. De ellos, los más famosos son los mayas de la región de Carrillo Puerto, los Cruzop. Los Cruzop consideraban a los pacíficos del sur como traidores a la causa y los atacaban constantemente, ¿sí? Eh, la guerra de castas fue una guerra, como ustedes saben, larguísima, que se cobró, pues obviamente, la vida de mucha gente, y que cambió mucho, influyó mucho en el desarrollo posterior de la sociedad yucateca, ¿sí? Esto que vemos aquí es la misión de Chichanjá, restos de una iglesia que, que se encuentra en lo que solía ser el poblado de Chichanjá. Los Cruzov atacan en varias ocasiones este poblado, y en 1862 lo devastan, lo incendian y todo, y los pacíficos del sur se ven obligados a migrar todavía más hacia el sur, hacia Belice, ¿sí? Es una imagen de los Cruzov en el poblado de Tixcacal Guardia, en Quintana Roo, ¿no? Ustedes saben que hasta el día de hoy los pobladores de lo que conocemos como el corazón de la zona maya, que está localizado alrededor de Carrillo Puerto y todo esto, se siguen denominando a sí mismos como los Cruzop. Bien, bueno, aquí vamos a avanzar un poquito en el tiempo, y vamos a hablar ya de los primeros exploradores de la región del sur de Quintana Roo, ¿no? Sin importar realmente las condiciones de peligro,
de guerra, de enfermedades y todo esto, hubo una serie de individuos que pues desafiaron todo este panorama y se dedicaron a explorar los sitios de esta región. ¿Sí? El primero bueno, el segundo de ellos en realidad, que en este caso fue el primer arqueólogo como tal, fue un hombre llamado Raymond Merwin. Él era investigador de la Universidad de Harvard, trabajaba para el Museo Peabody. Una de las razones que lo indujo a dedicarse a la arqueología de los mayas, o sea, de la arqueología maya, fue que trabajando en el Museo Peabody, él tuvo contacto con los objetos que, que Herbert Thompson había saqueado del cenote sagrado de Chichén Itzá. Ustedes saben que Herbert Thompson, cónsul de Estados Unidos en Mérida, compró la hacienda de Chichén Itzá por $75 de esa época, y la hacienda de Chichén Itzá incluía la zona arqueológica. Él hizo labor de dragado en el cenote, sacó una gran cantidad de objetos, se los llevó a Estados Unidos, escondidos en la valija diplomática, y se los vendió y donó también al Museo Peabody de la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, Merwin, estando en Harvard, tuvo contacto con esos objetos, y esto avivó su interés por la arqueología maya, y lo enviaron a lo que hoy es Belice, que en esa época se conocía como Honduras Británica, ¿sí? Y él realizó una exploración de 6 años en el territorio de Belice, parte del Petén guatemalteco y el sur de Quintana Roo, ¿sí? Entre 1909 y 1915, él hace una serie de exploraciones. Raymond Merwin pues es acreditado como el primer arqueólogo que hace exploraciones estratigráficas en el área maya, ¿sí? O sea, que toma en cuenta la deposición de las diferentes capas de suelo como herramienta para datar las diferentes estructuras y los hallazgos, ¿no? Él, en el área de Quintana Roo, visita el sitio de Calderitas, lo que posiblemente sea Oxtancá, visita Bacalar, un sitio que él llamó, un sitio que se conocía como San Antonio Soda, y otro sitio que le llama la atención por la monumentalidad de los edificios, al que él llama Clarksville. Este sitio le da este nombre por un campamento que se encontraba hacia el norte, que se conocía como Clarksville, ¿sí? Raymond Merwin es el que está sentado en el centro, ¿sí? En su choza en Lubantún, ¿sí? En Belice, en 1914. Raymond Merwin hace una serie de exploraciones en este sitio. Identifica tres secciones principales, al que él llama la Pequeña Plaza, la Acrópolis y la Gran Plaza, ¿sí? Hace descripciones muy exactas de los elementos que encuentra, hace excavaciones. Al explorar los edificios encuentra un saqueo que le muestra que el edificio tiene una etapa interior, pero no la exploró, ¿sí? Y obviamente, pues este sitio que él denomina Clarksville, pues no es otro que Cojunelich, ¿no? El nombre de Cojunelich viene de la palabra en inglés, Cojun Ridge, ¿sí? Porque había un campamento que estaba rodeado por una cerca de palmas de corozo, ¿sí? El nombre científico del corozo es cojún, ¿sí? Y el ridge, pues era el cerco, ¿no? Entonces, al mayanizar el nombre,
queda Cojunlich, ¿no? Entonces, Merwin es el primero que explora ya sitios del sur de Quintana Roo, pero pues debido a que él se centró más que nada en Cojunlich y en San Antonio, no tiene tiempo de explorar de ampliar su área de exploración, y él propone que, pues debido a que Cojunlich y San Antonio son los únicos sitios que existen en el área, pues realmente la región no tenía una relevancia política suficiente y que no influía en el resto del área maya, ¿no? Entonces, aunque él hace estas primeras observaciones, pues en realidad la idea que se seguía manejando desde la época de Sylvanus Morley sigue igual, ¿no? Merwin desafortunadamente fallece poco tiempo después de haber terminado su recorrido, y pues ya no tuvo oportunidad de regresar, ¿sí? Este es el plano de Cojunlich. La sección que Merwin explora es la parte norte del sitio, toda esta región, ¿sí? No exploró hacia el sur, pero debido a la monumentalidad de los sitios de los edificios que están localizados al norte, pues ya él se dio cuenta que Cojunlich había sido un sitio importante. Ahora, que llegara Merwin en 1909 a explorar de manera profesional, digamos, no significa que no haya habido otras exploraciones, como si podemos usar la palabra como tal, ¿sí? Desde 1894, perdón, Thomas Gunn, que era un médico militar inglés, él estudió medicina y se enroló en el ejército británico. Lo enviaron a ejercer a la colonia de Honduras británica, Belice, ¿sí? Estando en Belice, él se interesó por estos edificios antiguos, y pues decidió con esta idea que tienen los ingleses de si puedo agarrarlo es mío, ¿sí? Y se dedicó a realizar, pues, no podemos usar la palabra exploraciones, porque lo que él hacía era identificaba un montículo, colocaba cargas de dinamita, hacía explotar el montículo para abrirlo, y recuperaba lo que encontraba, ¿no? Pues esto prácticamente es vandalismo desde el punto de vista moderno, pero pues desde en la época de Merwin esto se consideraba anticuarismo, ¿no? Él no era un arqueólogo, él era un coleccionista de piezas, ¿no? Merwin es lo que podríamos llamar el original dinamitero loco. Curiosamente, el empleo de dinamita en la exploración arqueológica, aunque suene contradictorio, sí ha habido casos. Bueno, Thomas Gunn fue uno de ellos. Augustus Le Plongeon, por ejemplo, deja en sus memorias que él utilizaba la dinamita no para abrir montículos, sino para mantenerlos a salvo, según él. Él colocaba, cuando había un hallazgo importante, él trabajó en el área de Chichén Itzá, el área de Uxmal, por ejemplo, él colocaba trampas con cargas de dinamita, por si algún saqueador quisiese entrar a los cuartos o recuperar alguno de los hallazgos. Tenía trampas con dinamita, ¿no? Otros arqueólogos a los que se les acusó del uso de dinamita fue a Leopoldo Batres en la pirámide
del Sol, en Teotihuacán, y en menor medida se usó dinamita también para quitar la corteza de basalto, de lava, que cubría parte de la pirámide de Cuicuilco, ¿no? Pero esa fue ya más una cuestión más controlada y fue para liberar esta capa de lava que tenía la pirámide, ¿no? Pero pues sí, el uso de la dinamita en arqueología no es realmente, realmente extraño, ¿no? Entonces, Tomás Gant visita y, digamos, explora sitios como Sunantunich, Santa Rita Corozal, Naumul, Cerros, Lubantún, Lamanay, o sea, todos los sitios arqueológicos del norte de Belice, ¿no? En 1926 se le ocurre, pues, brincar hacia México, pero las autoridades mexicanas no, bueno, ya enterados de su proceder, lo, 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 lo mantienen en vigilancia, ¿sí? Le ponen un oficial para que lo vigile literalmente, ¿sí? Él empieza a visitar sitios. En Ixpatún, que es un sitio del sur, encuentra una estela que pues empaca, muy bonita, y trata de sacarla por el puerto de Progreso, ¿sí? Las autoridades del puerto de Progreso se dan cuenta que lo que él está tratando de sacar es una estela maya, ¿sí? Y se la confiscan. La estela pues se queda en Yucatán y hoy está exhibida en el Museo de Civilchaltún, ¿sí? Una cosa interesante de la estela de Ixpatún es que que está aquí es Tomás Gant, ¿sí? Ahí en uno de los edificios de Lubantún, que ya había abierto, ¿sí? Esta es la estela de Ixpatún. Como les digo, una cosa interesante que tiene la estela es que presenta una fecha de serie inicial datada para el 593 después de Cristo. Esto significa que esa estela en realidad proviene de otro lugar, porque Ixpatún es un sitio posclásico, ¿sí? Entonces, los mayas deben haberla encontrado en alguna otra ciudad y se la llevaron a Ixpatún, ¿no? Y hoy está en exhibición en el Museo de Civilchaltún. Bien. Tomás Gant, aunque empieza como anticuario, aunque empieza como coleccionista de curiosidades, como él llama, eh, eventualmente se profesionaliza, ¿sí? Independientemente de que haya empezado su carrera de manera muy violenta, eventualmente se convierte en un buen explorador, metódico y todo. Eh, Tomás Gant es uno de los primeros en registrar los murales de Tulum, ¿sí? Estos murales que están en el templo de los frescos son registrados y dados a conocer por Tomás Gant, ¿sí? También realizó exploraciones en Cobá, ¿sí? Ya en una época posterior de su carrera, ¿no? En este caso, para el sur de Quintana Roo, Tomás Gant regresa al año siguiente, en 1930, más o menos, y guiado por unos chicleros, llega a un sitio monumental al que él bautiza como Sibanché, ¿sí? Sibanché significa literalmente escritura en madera, ¿sí? Puesto que explorando los edificios, él encuentra un dintel de madera con inscripciones, ¿sí? Ustedes saben que los mayas, para la cobertura de sus puertas, la parte superior, el dintel, muchos de ellos eran de madera de chico zapote y en muchos casos estaban labrados con inscripciones, ¿no? Una variante, digamos, son los dinteles de piedra, también labrados con inscripciones, como los que están en Yaxchilán, ¿sí?
pero para el área del Petén, en el sur de Quintana Roo y todo esto, la norma era usar dinteles de madera de chico zapote, ¿sí? Que en la parte de abajo se grababan con escritura, ¿sí? Entonces, él explora los edificios, ya hace un primer mapa y le llama mucho la atención la semejanza que arquitectónicamente tienen estos edificios con los del área del Petén, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a crear esta idea de que el sur de Quintana Roo puede tener alguna, alguna relación con el área del Petén guatemalteco, ¿no? Se enferma de malaria, tiene que regresar a Belice y todavía al año siguiente, ya recuperado, regresa a esta misma región y visita un conjunto que se encuentra cerca de Sibanché, al que él nombra Quinichná, ¿sí? Esto por una decoración que haya, y otro sitio que él domina, Chacná, y que hoy lo conocemos con el nombre de El Resbalón, ¿sí? Entonces, él es el primero que empieza a romper, digamos, este esquema de que en el sur de Quintana Roo no hay nada. Se da cuenta que el sur de Quintana Roo tiene muchos asentamientos y que esto es el indicativo de que existió una importante población prehispánica, pero aún todavía no lo consiguen, digamos, insertar dentro del contexto general del área maya, ¿no? Este que ven aquí es uno de los dinteles de Sibanché, ¿sí? Está en el edificio que conocemos como el templo de los dinteles, ¿sí? Este es otro, lo encontraron ya en la década de los 90. El dintel está partido, le faltan piezas, ¿no? Entonces, es a causa de estos ejemplos que se le da el nombre al sitio, Sibanché, ¿no? Que significa literalmente escritura en madera. Este que ven aquí es Quinichná. Quinichná, aunque popularmente se considera como un sitio aparte, en realidad no lo es. Quinichná es un satélite de Sibanché, ¿sí? Existe un camino que los une. Este, eh, los dos, se sabe que los dos sitios funcionaban unidos como una sola unidad política, ¿no? Bien, ahora, aquí viene de las primeras técnicas que se empiezan a emplear, una de las primeras técnicas auxiliares de otra disciplina que se aplican a la arqueología. Toda esta información que Tomás Gahn logró recopilar se la pasa a la institución Carnegie de Washington, la misma que patrocinaba a Sylvanus Morley, ¿sí? Y la institución Carnegie, en conjunto con la Pan American Airways, realizan una serie de vuelos sobre la península de Yucatán, que son pilotados por Charles Lindbergh, que es este famoso piloto norteamericano, que estaba casado con una fotógrafa de nombre Anne Morrow, y mientras Lindbergh pilotaba, ella tomaba fotografías, ¿sí? Estos archivos están en la Universidad de Yale, y pues cobran por verlos. El único que yo pude recuperar fue el de la vista aérea de Chichén Itzá, ¿sí? Pero en las fotografías del sur de Quintana Roo, hay fotos de muchos sitios que pueden corresponder a los sitios de Rancho Corozal, Sibanché, Chachoven, Chichmul, Yocop, Muyil y probablemente Cojunlich, ¿sí? En este momento los sitios pues no tienen nombre, y solamente
se pasó por encima, se tomaron las fotografías, pero no ocurrió nada más. Este es Charles Lindbergh y su esposa, Anne Morrow, ¿sí? Mientras él volaba, ella tomaba fotografías, ¿sí? Y la única que pude recuperar fue la vista aérea de Chichén Itzá, ¿sí? Aquí se ve bastante bien. Vemos el gran juego de pelota, el castillo, el templo de los guerreros, ¿sí? Hacia el sur, el caracol, el juego de pelota chico y la casa colorada. Hacia este lado está el conjunto de las monjas, ¿sí? La iglesia y todos estos, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, también por ahí existe una vista aérea de Cobá, que también fue tomada por Charles Lindbergh, pero no pude encontrar la foto, solamente encontré la de Chichén Itzá, pero pues voy a seguir buscando a ver si las puedo localizar. ¿Sí? Bueno, a partir de aquí vamos a entrar ya a otra época, una época, digamos, un poco más institucional, un poco más científica. Ustedes saben que de las eh, pues de las acciones del cardenismo, o sea, de la revolución y el cardenismo, fue la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Sí? A partir del antiguo Departamento de Antigüedades, se crea en 1937 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo los auspicios de Lázaro Cárdenas, y esta institución y todo esto, se organiza lo que se conoce como la Expedición Científica Mexicana. ¿Sí? Esta expedición tiene como fin recabar la mayor parte de datos que puedan hacerse sobre el medio ambiente, las condiciones de salud, el modo de vida y todo esto, sobre todo, bueno, historia de lo que se conocía entonces como el territorio de Quintana Roo. ¿Sí? Lázaro Cárdenas intentó acercarse a los mayas rebeldes, envió emisarios y todo esto, pero pues todavía no se pudo, no se logró. ¿Sí? Los mayas del corazón de la zona, desde el centro de Quintana Roo, se comenzaron a abrir realmente ya al contacto al mundo exterior, aparte, más o menos aproximadamente en la década de los 60 aproximadamente, ¿no? Entonces, en esta época ya comenzaron a aceptar pues, la influencia y la ayuda del mundo exterior, ¿no? Pero en esta época todavía se resistían. Entonces, se llevan a cabo estas dos expediciones. Dentro de la expedición científica mexicana se llevan a cabo dos expediciones arqueológicas. La primera, dirigida por César Lizardi Ramos, identifica los sitios de María Ancona, Las Moras y Las Higueras, que él identifica como contemporáneos de Tikal por la semejanza de sus edificios. Pero una cosa interesante es que Mario Ancona, Las Moras y Las Higueras son sitios cercanos a Ixcabal, ¿sí? Entonces, si César Lizardi hubiera caminado unos cuantos kilómetros más, se habría topado con Ixcabal, ¿no? Porque Las Moras, Las Higueras y María Ancona están ahí cerca de Ixcabal, ¿no? La gran aportación de César Lizardi Ramos es la asociación de la presencia de edificios con la presencia de ciertos árboles, en particular el árbol que conocemos como ramón, ¿sí? Si ustedes se fijaron, Quinichná, ese árbol que crece sobre la escalera, sobre la escalinata, es un árbol de ramón. Y sobre la plaza hay muchos árboles más de ramón, ¿sí?
Este es César Lizardi Ramos. El árbol de Ramón, Brosimum alicastrum. No sé si ustedes, bueno, me imagino que sí, hemos andado por muchos lados de la península. Si ustedes se han fijado, las hojas del árbol de Ramón son más oscuras que el resto de la vegetación, ¿sí? El árbol de Ramón es un árbol que crece sobre terrenos altos y bien drenados, ¿sí? Pues los montículos arqueológicos son ideales para el crecimiento de este árbol, ¿sí? Y en las fotografías aéreas, las manchas de la vegetación, de las hojas más oscuras del árbol de Ramón, sobresalen en el resto del follaje, ¿sí? Entonces, gracias a la propuesta de Lizardi Ramos, cuando llegamos a hacer prospección por medio de fotografía aérea, lo primero que buscamos son estas manchas oscuras que corresponden a concentraciones de árbol de Ramón, ¿sí? Se toma como un indicativo de la posible presencia de montículos prehispánicos, ¿no? Entonces, él es el primero que se da cuenta de esta relación que existe entre los montículos, el árbol del Ramón, ¿sí? Y su propuesta es que los mayas sembraban este árbol debido a que con los frutos se secan, se tuestan, se muelen y se puede preparar una harina que es perfectamente comestible, ¿no? Entonces, él propone que los mayas sembraban estos árboles para el consumo de las semillas, ¿no? La segunda expedición, van a dar las 9, no sé si quieren hacer receso o algo, Hugo. Sí, Edwin, estaría bien si hacemos el receso. En, Para César, para César Lizardi, ¿hubo sí, alguna representación para César Lizardi por sus actos? No. A lo mejor a quien te refieres es a Tomás Gant. Sí, perdón, Este, confundí el nombre, es Tomás Gant. sí. Fuera de muchas críticas por toda la comunidad de mayistas, no hubo una represalia contra Tomás Gant. De hecho, siguió ejerciendo y gracias a él tenemos, por ejemplo, el registro de los murales de Tulum, de monumentos de Cobá y todo esto. Sí, o sea, Tomás Gant siguió ejerciendo la investigación arqueológica mucho tiempo después, ¿no? Aunque empezó pues como dinamitero, Sí, ¿sí? lamentablemente. Pero Ahí en pues ahora sí que eso tenemos que verlo desde esa época. Tomás Gant fue un hombre de su época y en su época todas esas costumbres eran normales, eran válidas, ¿no? Pero como te digo, ahora sí que Tomás Gant se rehabilitó y bueno, continuó trabajando. ¿Sale? Gracias. Ok. Entonces, sí, vamos bueno, a... entre comillas, porque justo, bueno, un comentario al calce, ju- perdón, la estela U británico, él se la llevó. Entonces, bueno, otra rayita al tigre. Sí, Pero bueno, vamos, sí, vamos sí, a sí. seguir, Edwin, vamos a seguir Ok. entonces con la presentación. Sí, creo que ya no hay más preguntas y al final, pues igual. Ujú. Ok. Este, ¿se ve la pantalla? No. Sí, ¿Sí? Ahí está.
Bien, entonces nos quedamos con César Lizardi Ramos y su propuesta de que los árboles de, este, de Ramón son ¿cómo se llama? Indicativo de que hay una relación entre los sitios arqueológicos y la presencia de estos árboles que, como te digo, seguimos usando hasta el día de hoy. Cuando hacemos, bueno, solíamos hacer exploraciones de fotografía aérea, ya no, se usa el LiDAR ahora. Lo primero que hacían, que nos indicaban era busca los ramonales, ¿no? Y eso es lo primero que hacíamos, ¿sí? La segunda expedición fue dirigida por Alberto Escalona Ramos, y esta expedición se centró en la parte de la costa, ¿sí? Alberto Escalona hizo recorridos por la bahía de Chetumal, se identificó ya el sitio de Oxtancá, Ixpatún, Calderitas, ¿sí? Y a partir de ahí ellos se dirigieron más que nada al norte, sobre la costa, donde identificaron muchos más sitios de la costa de Quintana Roo, todos los sitios posclásicos de estilo costa oriental, se identificaron durante la expedición de Escalona Ramos, ¿no? Eh, una, una, una característica de la expedición de Escalona Ramos es que sus datos, sus levantamientos son muy precisos y cada uno de ellos tiene interpretaciones sitio por sitio, ¿no? Los datos de Escalona Ramos nos han dado muchos, así que muchos datos sobre la cuestión de las albarradas. Ustedes saben que toda la costa oriental de Quintana Roo en el periodo posclásico, pues era casi un enorme asentamiento, y uno de las características principales de estos asentamientos es la presencia de las famosas albarradas, ¿sí? Que actualmente sabemos están asociadas a contextos habitacionales, de casas habitación, ¿sí? Podemos considerar el sistema de albarradas como una enorme partición del terreno, ¿sí? Que está dividida en áreas más pequeñas. Estas albarradas corren por kilómetros, están subdivididas en unidades más pequeñas, e incluso al interior todavía están subdivididas otra vez más, ¿no? Esto nos muestra cómo pues los mayas tenían un control sobre el terreno, lo repartían, lo dividían, marcaban límites. En algunos casos, por ejemplo, como aquí en Playa del Carmen, yo llegué a encontrar, ahí en el terreno de donde hoy se levanta la ciudad Mayacobá, encontré albarradas que corrían y en medio de la albarrada había un pozo, ¿no? O sea, un pozo de agua. Entonces, lo que nos indica es que este pozo de agua servía como abastecimiento de agua, pero a varias unidades domésticas, ¿no? O sea, el dueño de este lado del terreno podía agarrar agua de ese pozo, el dueño del otro terreno también podía agarrar, ¿no? O sea, las albarradas a veces cruzaban los pozos para indicar que pues era libre el acceso al agua, ¿no? Entonces, él realiza este recorrido, sobre todo en la parte de la costa, da a conocer el sistema de albarradas, y también tiene hace una serie de análisis de los estilos arquitectónicos, tanto del estilo Petén como del estilo Costa Oriental, ¿sí? Él es Alberto Escalona Ramos. Es súper difícil encontrar una foto de estos individuos, porque bueno, en esa época no se tomaban para nada, ¿no? Bien, ahora vamos a la parte moderna de la exploración arqueológica en el sur de Quintana Roo, ¿sí? Después de 1920, 1930, la región vuelve a caer totalmente en el olvido. Las únicas poblaciones de importancia
en Quintana Roo en ese momento eran Payo Obispo, que hoy es la ciudad de Chetumal, y Cozumel, ¿sí? Eran las únicas regiones habitadas, digamos, por gente que no era de origen maya, porque todo el resto el resto del estado, bueno, en ese momento el territorio de Quintana Roo, recordemos que Quintana Roo no se convirtió en estado sino hasta 1974, en ese momento el territorio de Quintana Roo estaba totalmente abandonado y gobernado por los mayas, ¿no? Controlado por los mayas, ¿no? A partir de 1970 más o menos, un poco, en décadas anteriores, desde la época de Adolfo López Mateos, se, se empezó a trabajar sobre, más que nada, la colonización ejidal de del sur de Quintana Roo, ¿sí? Ya desde esa época se empezaron a crear nuevos ejidos en diversas partes del estado y hacia 1970, esta vez bajo el gobierno de Luz Echeverría, se continuó con con este programa de colonización ejidal y se crearon una gran cantidad de ejidos en el sur de Quintana Roo, ¿sí? Se les dieron muchas facilidades a los pobladores, principalmente que venían del Bajío, del occidente, de toda la región de Michoacán, Nayarit, Jalisco y todo esto. Se les dio tierras, facilidades en el sur de Quintana Roo para crear nuevos ejidos. Ahora, el problema es que muchos de estos poblados surgieron, algunos continúan hasta el día de hoy, ¿sí? Como Morocoy, Francisco Villa y todos estos, Tomás Garrido y muchos más. Otros tuvieron una vida relativamente efímera, pero todo el sur de Quintana Roo se particionó, digamos, bajo el régimen del ejido, ¿no? Ahora, estos pobladores que llegaron, pues no conocían nada de la cultura maya, no tenían una identidad que los ligara a los edificios, ¿no? Los mayas prehispánicos, tardíos, coloniales y modernos siempre crecieron cerca de estos edificios y y siempre se han sentido identificados con estos edificios y los respetan, ¿sí? Tanto así que cerca de muchos poblados que son de origen maya existen montículos, existen estructuras que no son molestadas. Pero estos nuevos pobladores, estos nuevos ejidatarios, no tenían ninguna relación, ningún conocimiento y, por supuesto, ningún respeto por los edificios, ¿sí? Y, pues, ¿qué hicieron? Los tomaron como canteras. Al ver que estos edificios están hechos de piedra, que la piedra se puede extraer fácilmente y todo, pues pelaron los edificios, le sacaron toda la piedra y y las casas de muchos ejidos actualmente, las casas más antiguas de estos ejidos, están hechas con lo que se llama piedra de ruina, ¿sí? Pero esto fue una consecuencia de, primero, el proceso de colonización ejidal y por otro lado, la falta de vigilancia, ¿no? Que pudiera mantener estos sitios pues relativamente protegidos, ¿no? Esta es una imagen de cómo eran los caminos en la década de 1970 en Quintana Roo. Obviamente no es la autopista de la Riviera Maya, son caminos cuando mucho que serían de tierra apisonada, tendrían tal vez una capita de asfalto en algunos casos, cercanos a Chetumal, pero nada más, ¿no?
la infraestructura carretera, poblacional y todo esto en el sur de Quintana Roo, pues siempre fue relativamente primitiva, ¿no? A diferencia, bueno, de la infraestructura en el norte que está orientado a la visita turística. No encontré ninguna imagen de edificios saqueados en esa época, pero bueno, aquí les dejo una imagen de el saqueo de edificios, la destrucción de edificios causada por el Tren Maya, ¿no? Sabemos que el Tren Maya es un proyecto muy polémico, pero sí también sabemos que como parte del propio proyecto de trabajo del Tren Maya, se destruyeron muchas estructuras en la selva, ¿no? Algunas de ellas ni siquiera se reportaron, ni siquiera se registraron, muchas otras sí, pero sí hubo mucha falta de trabajo en ese caso, ¿no? En este proceso de destrucción de sitios, de saqueo, de creación de comunidades y todo, en 1968, el profesor de una escuela de un poblado que se llama Francisco Villa, fue avisado de que había habido unos saqueadores que estaban robando una tumba, ¿no? En unos edificios que estaban cerca de este poblado, ¿no? El maestro fue a verificar y todo esto, y junto con el comisario ejidal fueron a visitar al gobernador del entonces territorio de Quintana Roo, Javier Rojo Gómez, quien tomó cartas en el asunto, nombró al jefe ejidal como custodio del sitio y mandó pedir ayuda a Yucatán. En ese tiempo en Yucatán pues se encontraba una delegación del instituto, ¿sí? Quien envió a un arqueólogo a trabajar a Cojunlich, ¿sí? Este arqueólogo es Víctor Segovia Pinto, es un arqueólogo de origen yucateco, ¿sí? Él llegó a Cojunlich en 1969 y durante 12 años Víctor Segovia trabajó Cojunlich, ¿sí? Él es el primer arqueólogo ya con formación profesional mexicano, ¿sí? Que llegó y inició un programa sistemático de exploración de los edificios de Cojunlich, ¿sí? Gracias a los trabajos de Segovia se expuso todo el cuerpo del Templo de los Mascarones, se exploró el juego de pelota, la Plaza Hundida, la Acrópolis, el Palacio de las Estelas, la gradería, esta apertura del sitio de Cojunlich se debe a los trabajos de Víctor Segovia, ¿sí? Ahora, Víctor Segovia era pues, era arqueólogo, pero no estaba exento de la política, ¿sí? Y en el año de 1969, 1970, cuando Luis Echeverría Álvarez se encontraba haciendo campaña política, ustedes saben que en esa época las campañas políticas duraban meses y que los candidatos pues visitaban prácticamente todo el país, ¿no? En este caso, Luis Echeverría se entrevista con Víctor Segovia. Víctor Segovia le pide más recursos, le pide más apoyo y, entre otras cosas, Luis Echeverría le promete: si llego a la presidencia, te voy a dar todo lo que pides, te voy a ayudar a publicar y toda esta cuestión, ¿no? Y el resultado, por ejemplo, de la relación entre Víctor Segovia y Luis Echeverría Álvarez es este libro, que es precioso, está encuadernado en piel, tiene unas láminas hermosas, y es una descripción de Cojunlich, ¿sí? El libro se llama, si mal no recuerdo, Cojunlich, un sitio del
del Clásico Temprano en Quintana Roo, ¿no? Es precioso. Nosotros nos basamos en este libro, por ejemplo, para hacer las reconstrucciones de los mascarones que están en exposición en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, ¿no? No está en bibliotecas, fue casi un tiraje privado que hubo, ¿no? Pero bueno, es el resultado de los años de trabajo de Víctor Segovia en Cojunlich, ¿sí? Aquí vemos cómo se veía la pirámide de los mascarones en la época de Víctor Segovia. Este es un acto político, realmente es la visita de un funcionario. No logré encontrar la referencia exacta, solamente que es un acto político en Cojunlich, ¿sí? Si ustedes observan, el edificio todavía no está excavado del todo, todavía faltan más cuerpos, porque en realidad son 4 cuerpos, ¿sí? Pero ya desde esa época se ven las techumbres de palma que protegían los mascarones, ¿no? Obviamente, durante la época de los mayas, los mascarones estaban a cielo abierto, ¿sí? Estas techumbres son, ahora sí que son, protecciones modernas, ¿no? Y en 1972, como parte de un proyecto que se denominaba Guaymil Survey Project, un arqueólogo norteamericano, Peter Harrison, revisitó el sitio de Sibanché, ¿sí? La primera aportación de Harrison es que hizo un recorrido y mapeó la totalidad del sitio, hizo algunos pozos de saqueo, unos pozos de sondeo, pero sus conclusiones, aunque en ese momento a él le parecían correctas, en realidad son bastante cuestionables ya desde esa época. Él afirmaba, y esto es una consecuencia de la falta de exploración que había todavía en ese momento. Él afirmaba que el estilo Petén, que se originaba en la región del norte de Guatemala, Tikal, Huachactún y todos estos, se había distribuido por medio de la influencia, y que debía existir un corredor de ciudades, todas de estilo Petén, que iniciaría en el área de Tikal y terminaría hasta Cobá, ¿no? Obviamente, en ese momento todavía nos faltaba explorar muchísimo de la parte centro y sur de Quintana Roo, pero actualmente sabemos que esto pues no es cierto, ¿no? Esto no ocurrió así. Pero en esa época, pues a él se le había parecido una idea lógica, ¿no? Que existiera, bueno, si tenemos Tikal aquí, y en el norte tenemos Cobá, que también es estilo Petén, y estamos encontrando Sibanché, que también es estilo Petén, pues debe existir toda una serie de ciudades, todas del mismo estilo arquitectónico, que vayan desde Tikal hasta Cobá, ¿no? En ese momento a él la idea le pareció lógica, pero actualmente pues sabemos que no fue así, ¿no? Él es Peter Harrison, ¿sí? Hizo bastante trabajo de exploración, no solamente en Sibanché, también anduvo por Chacchoven, toda la costa y todo esto, ¿no? Ya es a partir de los 70s, bueno, 70s, que la exploración arqueológica ya se abre en toda la península de Yucatán con la creación del Centro Regional del Sureste, que empieza a funcionar en Mérida y que tiene bajo su cuidado todos los sitios arqueológicos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Posteriormente se crean los centros SINA, ya
el Centro INA Yucatán, el Centro INA Quintana Roo y el Centro INA Campeche, y cada uno de ellos ya se dedica específicamente a su área de control, ¿no? A partir de 1993 es cuando realmente se lleva a cabo la gran etapa de intervención mayor de los sitios de esta región, ¿sí? Con el desarrollo del proyecto arqueológico sur de Quintana Roo, ¿sí? Este proyecto fue el proyecto por el que Enrique Nalda, que era en ese momento el secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el que Enrique Nalda es realmente más famoso, ¿no? Enrique Nalda es un personaje también, hasta cierto punto, un poco controversial. Él es español de origen, llega a México como refugiado en su niñez. Llega a México, en México estudia ingeniería, crea una empresa de ingeniería con la que gana mucho dinero, pero también estudia arqueología, deja la empresa de ingeniería al cuidado de su socio y se dedica de lleno a la exploración arqueológica, ¿no? Él hace exploraciones en muchas partes de México, pero pues también se liga, Enrique Nalda es uno de los personajes ligados a la política del INA, ¿no? Y como funcionario influyente del instituto, él tuvo acceso a muchos recursos y en esa época, pues a la libertad de colocarlos donde él quisiera, ¿no? Se había estado trabajando durante los 80s, parte de los 80s, inicios de los 90s, en el proyecto del Atlas Arqueológico de Quintana Roo, y de ahí se salta a lo que es el proyecto arqueológico sur de Quintana Roo, ¿sí? Enrique Nalda mantiene, digamos, la dirección general del proyecto, y bajo su dirección se hacen las excavaciones ya a gran nivel en Sibanché, Quinichná y Cojunlich, y sus tres grandes discípulos que estuvieron a cargo de la exploración directamente son Lucebelia Campaña, Javier López Camacho y Adriana Velázquez, ¿sí? Ellos posteriormente van a continuar trabajando en la región, en otros sitios, en otros proyectos, ¿sí? Pero todos ellos fueron alumnos de Enrique Nalda, que se los trajo desde la ENA, donde era profesor. Él, pues, por así decirlo, los reclutó ahí y los trajo a trabajar a esta región, ¿no? Y bajo ellos tres, bajo el trabajo de ellos cuatro, es que se abren todos estos grandes sitios, ¿no? En Cojunlich, por ejemplo, se exploraron complejos que no había explorado Segovia, y esto le da un nuevo carácter al sitio de Cojunlich. En un momento se pensaba que Cojunlich era un sitio secundario, que probablemente estuviera controlado por Sibanché, pero la exploración demostró que no, que Cojunlich es un sitio al mismo rango que Sibanché, y que no tenían digamos, un control político el uno del otro, ¿no? En Sibanché, pues exploran los edificios más grandes, el Templo de los Dinteles, el Templo del Búho, y en Quinichná, pues se restauran los 5 edificios que componen la Acrópolis. La Acrópolis es lo que conocemos como un conjunto triádico, ¿sí? Están acomodados en un patrón de 3, ¿sí? Y aunque son 5 edificios, están compuestos por un patrón de 3. Eso ya lo vamos a ver más posteriormente, ¿sale? Él es Enrique Nalda. Enrique Nalda fallece en el 2010, y pues a él se le debe gran parte del avance en el sur de Quintana Roo, ¿sí? Pero eso no quita ciertos claroscuros de su labor profesional, ¿no?
Él era una persona que tenía muchas amistades políticas, conseguía grandes recursos y todo, pero pues los usaba a su discreción, ¿no? Él sabía que él veía a quién favorecer, a quién no, y una de las últimas, pues ahora sí, de sus últimas maldades, sus colaboradores lo apodaban el Chamuco por estas maldades que hacía. Una de sus últimas maldades fue impedir la exploración de Ixcabal durante varios años, porque él quería trabajar Ixcabal, y frenó a otros investigadores para poder trabajar en el sitio. Él empezó a trabajar en el 2009 y en el 2010 falleció. Y pues debido al fallecimiento de Enrique Nalda, el proyecto se paró durante varios años. En el 2013 se intervinieron algunas estructuras menores y todo esto, pero el trabajo, digamos, de arqueología monumental en Sibanché, pues no se pudo lograr durante muchos años pues por las particulares ambiciones de Enrique Nalda, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, a la par de este mismo proyecto del sur de Quintana Roo, se abren dos proyectos, bueno, podemos calificarlos de menores, aunque en realidad son proyectos bastante grandes. Por un lado, el proyecto Chacambacán. Chacambacán es un sitio que está igual, en el sur de Quintana Roo, pero hacia el poniente, cerca de la frontera con Campeche, ¿no? En este caso, fue Fernando Cortés quien ha dirigido el proyecto de Chacambacán durante muchos años, ¿sí? Y el encargado de ¿cómo se llama? Pues de la exploración en Chacambacán. Y por el otro lado, hacia el norte de Bacalar, se llevó a cabo el proyecto Chacchoven, a cargo de María Eugenia Romero, que ayudada en gran medida por un arqueólogo que se llamaba Juan Riquel, exploraron la arquitectura monumental de Chacchoven, ¿sí? Quienes hayan ido a Chacchoven recordarán que es esta enorme plataforma de 120 metros de largo, más o menos como 15 metros de altura, sobre la que se desplantan dos edificios, que es la parte central. Hay otra pequeña plaza hacia el oriente, y el conjunto que se conoce como las vías, ¿no? Que es la parte abierta al público de Chacchoven. Hay otros conjuntos periféricos todavía, pero no se han abierto a la visita, ¿sí? Ambos sitios son sitios del clásico temprano, ¿sí? Y ya con la información que se permitió, que se empezó a conjuntar de todos estos sitios, pues ya, primero echamos por tierra la propuesta de Peter Harrison, de corredor petenero, pero al mismo tiempo, gracias a esto, se vio que el sur de Quintana Roo fue un área enormemente poblada, densamente poblada, y que tuvo una organización sociopolítica muy compleja, ¿sí? Últimamente en muchos sitios como Polbosch, El Resbalón y todos estos se han encontrado estelas, escaleras glíficas y todo esto que nos hablan un poquito de la historia sociopolítica de la región, que nos muestra que el área era muy dinámica, que tuvo dinastías políticas muy importantes. La propuesta más escuchada por todos es que Sibanché es la cuna de la dinastía Canul, ¿no? Que eventualmente fue la que gobernó Calakmul, ¿no? Vamos a hablar de eso en clases posteriores, ¿sale? Bueno, pues por hoy es todo. No sé si hayan preguntas. Sí, Edwin, pues muchísimas gracias primero por la presentación. Vamos a dar paso a las que están en el chat y después vamos con Aranza, que
que levantó la mano. David Villagómez nos dice, don Víctor Segovia firmaba sus sitios trabajados con un árbol seco de cabeza, ¿es correcto? Tulum y Sí, Cojumlich, creo recordar esos árboles en las entradas de los sitios. sí, hay dos, en la entrada de Cojulich hay dos árboles que están puestos de cabeza y pues los visitantes, eso creó el mito de que en Cojulich los árboles crecen de cabeza, pero sí, efectivamente es trabajo bueno, es una firma de Víctor Segovia, efectivamente, sí. Todavía Gracias. existen. Axel nos dice, una duda maestro, ¿los mascarones de Cojunlich tienen capa de sacrificio y de ser afirmativo, qué técnica se utilizó para su elaboración? Las capas de sacrificio, sí, actualmente ya no se usan tanto, pero en los 90s, 2000, sí se usaba mucho la técnica de capa de sacrificio. Se elaboran con una sustancia que se llama caseinato de calcio, este, Sascap, muy fino, colado muy fino, y la resina que se obtiene de la corteza del árbol del chucum, ¿no? Este, eh, Se arranca la corteza del árbol, se, se macera en agua de cal y después se toma esa agua para preparar la mezcla, ¿no? Sí, en la época de los 90s, 2000 se usaba mucho esa técnica, pero ya no se usa tanto, ¿no? Pero sí tuvieron su capa de sacrificio, pero actualmente ya se considera que no, que hay que darles mantenimiento y todo, pero ya hay que exhibirlos de la manera más natural posible, ¿no? Gracias. David Villagómez nos dice, Enrique Nalda decía que Chivanché tenía un estilo muy particular llamado pilastras pareadas. Uh-huh. Son estas pilastras, son pares de pilastras que se encuentran en el acceso a los edificios, ¿no? Es una técnica es una característica muy común de los sitios, del estilo Costa Oriental, de Mayapán, por ejemplo, el uso de estas pilastras pareadas, y sorprendió mucho realmente encontrar este estilo en Cojunlich, ¿no? Porque en realidad este estilo bueno, esta técnica es más tardía, ¿no? Esto llevó a algunos arqueólogos a proponer una ocupación tardía del sitio. Hay ahí una polémica con una famosa llamada una fase, la fase Loville, que corresponde a esta arquitectura tardía. Este, eh, pero no, la arquitectura de Cojunlich es clásico temprano. Y sí, efectivamente, sí tienen este par de pilastras que están en el acceso, ¿no? Ujú. Gracias. Igual David nos dice, Enrique, perdón, Arturo Morales, ¿cuántos sitios arqueológicos en el sur de Quintana Roo están abiertos al público? Y agradece por la presentación. Pues sí, Ojulich, Sivanchek y Nichna, este, no sé si el sitio de Chacambacán ya esté abierto al público, este, obviamente Chachoven, Ostanca, que es Calderitas, mm, y bueno, obviamente en últimos tiempos, Ichcabal, pero que yo recuerde son todos.
No tengo bien ese dato, pero esa mañana te la contesto bien el catálogo de sitios arqueológicos en Quintana Roo. Okay. Gracias. Pues por ahí tenemos también comentarios agradeciendo con la de Horacio. Dice, se encontró el cráneo de cristal en Quintana Roo, el llamado MASH, que creo está en Londres. Ah, los famosos cráneos de cristal. Los cráneos de cristal fueron en su momento un gran acontecimiento, pero actualmente sabemos que todos estos cráneos de cristal, que están asociados con la cultura maya, son falsos, ¿sí? En realidad están hechos en cristal de roca, ¿sí? En una comunidad de Alemania, se especializa en artesanías de cristal de roca. El cristal de roca ahora sí que fue traído por un aventurero a una expedición a un sitio maya que se llama Lubantún, ¿sí? O sea, el cráneo por así decirlo, se encontró en el sitio de Lubantún, ¿sí? Esta persona iba con otros acompañantes, estaban acampando en el sitio de Lubantún, y lo que ellos cuentan es que una mañana desapareció y lo empezaron a buscar, lo empezaron a llamar y de repente salió de entre unas piedras, un edificio, diciendo así literalmente, miren lo que acabo de encontrar, ¿no? Curiosamente, esa fecha era el día de cumpleaños de su hija, estaba ahí también, y él afirmaba que había encontrado este cráneo de cristal entre las ruinas de un edificio, pero fue en Lubantún, en Belice, ¿no? Bueno, ya después se hicieron muchos análisis, muchas pruebas, y se comprobó que sí, que efectivamente él incluso mandó, o sea, encargó la manufactura del cráneo en esta comunidad, la pagó y todo, y hace algunas décadas se hizo el análisis, porque ¿cómo se llama? La polémica persistía. Se hizo el análisis microscópico del pulido del cráneo, ¿sí? Y se contrastó con objetos arqueológicos bien registrados. Se comparó las huellas del tallado y se mostró que los cráneos de cristal están hechos con una herramienta mecánica, ¿no? Porque las huellas del tallado a nivel microscópico son muy largas, muy paralelas y muy regulares, mientras que los artefactos, estos vasos, sobre todo un vaso de alabastro, la compararon con un vaso de alabastro que es prehispánico, se muestra a nivel microscópico que el pulido del vaso no es regular, ¿no? Que fue un pulido a mano, ¿no? Pero sí, el cráneo se encontró en Lubantún. Gracias. Y ya para cerrar, vamos con Aranzazú, que había levantado su mano. Adelante, si quieres. Gracias, Hugo. Micrófono. Buenas noches, maestro. Sí, una pregunta acerca de cuál sería el rasgo distintivo hablando arquitectónicamente de esta zona. Usted sabe que hay estilos arquitectónicos dentro de la arqueología maya, por ejemplo, el estilo Riobeg o Chenes, los mascarones, el Puc, Costa Oriental. ¿Habrá un rasgo distintivo de esta zona del sur de Quintana Roo, hablando El arquitectónicamente? estilo arquitectónico de Sibanché es Petén, ¿sí?
tiene grandes basamentos con esquinas remetidas, faldones. Es un poco menor en altura a los edificios de Tikal, por ejemplo, pero esto hasta cierto punto le permite, por ejemplo, crear galerías más amplias. Las galerías superiores de Sivanché son más amplias que las galerías superiores de los templos de Tikal, por ejemplo, ¿no? El estilo de Kohunlich tiene un poquito de influencia del área Riobek, ¿sí? No es tan alto como Sivanché. Sí tiene características del Petén, pero también tiene un poquito de influencia del área Riobek, ¿no? Sí, principalmente el estilo es Petén, ¿no? Te digo que esta es la causa por la cual Peter Harrison decía que debía existir un corredor petenero de ciudades que se prolongaba desde Tikal hasta Cobá, ¿no? Porque las características de Sivanché correspondían con el ¿cómo se llama? Con el estilo del Petén. También Kohunlich tiene estilo Petén, pero te digo, también tiene un poquito de influencias del área Riobek. Ok. Gracias, Edwin. ¿Sale? Yo creo que con esto entonces cerramos. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse, a ti, Edwin, por esta presentación. Pues el día de mañana nos vemos, esperemos, pues sin ningún problema técnico a la misma hora. Y Ojalá. ojalá, ¿verdad? Mañana nos vuelve a acompañar la maestra Ivonne. Entonces ella estará con ustedes. Y pues bueno, no me queda más que decirle a todos buenas noches y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches. Hasta luego.